Antes de comenzar esta serie, quiero mencionar que está basada en el libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada de Irving Chernev, donde veremos algunas partidas del libro y en episodios posteriores seleccionaré partidas de ajedrez algo cortas pero bastante instructivas, con el objetivo de que el nivel de complejidad vaya aumentando. De esta manera, lo que quiero lograr es que usted, querido espectador, le sirva de algo esta serie para aumentar su nivel de ajedrez. Así que en este video analizaremos movimientos que son muy básicos, así que me limitaré a explicar las amenazas inmediatas y algunas variantes básicas defensivas, que son muy cortas. Para este primer episodio analizaremos la partida que disputó Theodor von Schiffer, que llevaba las piezas blancas, contra Richard Teichmann, que llevaba las piezas negras. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. La partida comenzó con E4, jugada que como bien es sabido controla ciertas casillas del centro del tablero. Asimismo es muy importante recalcar que la persona que controla el centro y aparte retiene este control por más tiempo tendrá mayor ventaja en el transcurso de una partida. Además que abre los caminos del alfil de F1 y de la dama para que se puedan desarrollar. E5 por parte de las piezas negras. También están luchando por el centro del tablero con los mismos efectos que el E4 de las blancas, como si fuera un espejo. Caballo F3 desarrollando una pieza que a la vez amenaza capturar al peón de E5, y ahora las negras no pueden mover cualquier pieza, porque la amenaza es que perdería un peón. Ahora bien, vamos a analizar brevemente cada jugada posible que sea defensiva. Como bien lo menciona el libro Ajedrez Lógico de Jugada a Jugada, un maestro de ajedrez no gasta su valioso tiempo en especulaciones tan futiles, solo recurre a la evaluación posicional por el método de descarte. Por ejemplo, la jugada dama F6 es mala, porque obstruye la casilla natural de desarrollo del caballo de G8. Aquí remarco que el caballo de G8, si se pudiera mover a F6, podría contribuir a la lucha por el centro del tablero, pero llevando la dama a F6 no puede, ya que si el caballo de G8 se desarrollara la casilla H6, no impacta ni ejerce presión en un escaque central, que en una partida clásica donde se juega a ganar, el control del centro es fundamental. Por otro lado, dama E7 es una jugada que bloquea el alfil de casillas negras, o sea, el de F8, y tendría que volver a mover la dama o un peón, si es que quiero fianchetar, para desarrollar el alfil. Y como otro de los principios es no mover tanto los peones en la apertura y desarrollar una pieza por turno, esta jugada hace que se atrase la apertura de las negras. La jugada F6, bueno, quita la casilla natural del caballo de G8 y además debilita la estructura de peones del flanco de rey, que no es inmediatamente atacable, pero sí le facilita ciertas ideas al jugador de piezas blancas llevar a cabo un plan. Por otro lado, no se desarrolla ninguna pieza, así que queda descartada. La jugada alfil de 6 sí desarrolla una pieza, pero tiene el inconveniente que obstruye el peón de D, que es uno de los peones centrales, y que este mismo podría servir de apoyo para controlar el centro del tablero. Además, que esto conlleva una cadena de obstrucciones, porque tanto el peón de D7 como el alfil de C8 quedan temporal, pero totalmente atrapados, y ahora para desarrollar el alfil requerirás más jugadas. Acuérdense que parte de los principios de la apertura es desarrollar lo más pronto posible nuestras piezas y salvaguardar a nuestro rey enrocándolo, pero la jugada alfil de 6 no nos lo permite inmediatamente porque obstruye con esta idea, o sea, atrasa nuestro desarrollo, así que queda descartada. Ahora bien, D6 es jugable, yo la he implementado con cierto éxito en algunas partidas porque le abre la diagonal al alfil de C8 para desarrollarse, pero tiene el inconveniente que le tapamos parte de este desarrollo al alfil de F8. Sin embargo, aún conserva una casilla para moverse. Debido a esto, es jugable, pero al parecer Teichmann decidió seguir los principios y realizó la jugada caballo C6. La jugada caballo C6 es la mejor en esta posición. ¿Por qué? Porque cubre tres objetivos al mismo tiempo. El primero es que desarrolla una pieza, el segundo es que defiende la amenaza del peón de E5 y el tercero es que no obstruye a alguna otra pieza en su desarrollo. La partida continuó con alfil C4, que como pueden observar está luchando también por el centro del tablero y a la vez pone al peón de F7 en la mira. Citando a Irving Chernev, este peón es el más vulnerable porque solo está protegido por el rey. Sin embargo, esto no es sinónimo que en 2 o 10 jugadas te vayan a dar jaque mate y tengas que defender ese punto inmediatamente. Simplemente se trata de que contemples el alcance del alfil de jugador de piezas blancas. Si me preguntas, oye, pero si juega un caballo G5, ¿qué sucede? Si te das cuenta, aún no es viable que lleve un caballo al escaque G5 porque lo capturaríamos con la dama, así que no veas
tengas fantasmas, tú enfócate en tu desarrollo tal como lo hizo Teichmann, que movió alfil C5. ¿Por qué no llevarlo a B4? Porque en B4 no lucha por las casillas del centro del tablero, ya que en los principios de la apertura se menciona que es fundamental luchar por el centro. No siempre aplica, hay casos muy exactos, pero como es una partida en modalidad clásica, los jugadores no jugarán algo alocado, ya que tienen tiempo para pensar una buena jugada, al menos que esté troleando o algo así. Por otro lado, si pensaste en jugar el alfil a E7, el inconveniente es que tapa el camino de desarrollo de la dama, por lo tanto gastarías un poquito de más turnos para ponerle en juego, así que la jugada alfil C5 es una jugada más agresiva, porque las piezas blancas apuntan al peón de F7, las piezas negras hacen lo mismo y además luchan por el centro, casi es simétrica la posición. La partida continuó con C3 por parte de Shiven, que prepara un D4. Se preguntarán ¿por qué C3 para un D4? Porque el objetivo de las piezas blancas es tener dos peones centrales muy poderosos. Por ejemplo, si las piezas negras juegan caballo F6, que no es para nada mala jugada, después de D4 de las blancas, las piezas negras estarían obligadas a capturar el peón, porque si retiran el alfil, por ejemplo a B6, vendría D por E5, y el caballo se tendría que retirar, que otro de los principios de la apertura es no mover una pieza más de dos veces. Yo creo que en este momento Teichmann vio esta variante y no le gustó la idea de mover dos veces a su caballo, rompiendo uno de los principios de la apertura, así que preparó un cebo jugando dama E7. ¿Cuál es la amenaza con esta jugada? Que si las blancas juegan D4 inmediatamente vendría E por D4, C por D4 y dama por E4 jaque, que a pesar de que un modulador analizador de partidas denominado como Stockfish refleja que las blancas están mejor por muy poquito, la verdad es que para visualizar esta pequeña ventaja a largo plazo y saberla explotar es muy difícil para nosotros los humanos, ya que Stockfish lo tengo configurado para calcular 5 variantes principales a una profundidad de 50 jugadas. Eso equivale a calcular 250 movimientos en tan solo unos segundos. Los seres humanos pensamos totalmente diferente a una computadora. Influyen distintos factores, tanto físicos como emocionales como psicológicos, etc. Y no creo que Shiven haya calculado todos los movimientos, simplemente realizó una evaluación posicional y no quiso perder un peón y que le dieran ese jaque inmediatamente. Recuerden que un maestro de ajedrez cuando tiene un peón de menos a veces se rinde. Un modulador como Stockfish puede tener 3 peones de menos y aún así ganar la partida contra un humano, pero porque damos resultados totalmente diferentes. A veces los mismos, pero no siempre. Así que Shiven se enrocó para ahora sí poder hacer D4. ¿Cuál es la amenaza inevitable? Que Teichmann rompa uno de los principios de la apertura cuando juegue D4. Por ejemplo, si Teichmann hubiera jugado caballo F6, vendría D4. Se tendría que mover otra vez el alfil o capturar el peón, y las blancas habrán conseguido un par de peones centralizados. Además que las negras tendrán que romper uno de los principios de la apertura, que es no mover dos veces la misma pieza. En este caso, el alfil de C5. Capturar el peón con E por D4 no es una alternativa porque sería peor, ya que después de que el alfil se retire, por ejemplo, a B6, vendría E5, y otra vez se obliga a las piezas negras a romper los principios de la apertura, obligándola a mover el caballo de F6. Si te estás dando cuenta, las blancas estarían progresando de poco en poco y cada vez más, y no se han salido de los principios de la apertura, porque los mismos principios mencionan que solo debes de mover peones en apertura si es para amenazar piezas de mayor valor o controlar el centro. Esto no significa que la partida esté ganada, sino que las blancas gozan de una ligera ventaja en apertura. Debido a esto, Teichmann se resigna a tener que mover a su alfil de C5, sabe que lo tendrá que volver a mover, rompiendo un principio de apertura, así que juega D6, que refuerza el centro y abre el camino para que el alfil de C8 pueda desarrollarse, ya que como es inevitable D4, pues realiza una jugada que le permita progresar en su apertura. Jugar inmediatamente alfil B6 provoca que las piezas blancas hayan logrado uno de sus objetivos sin necesidad de realizar el movimiento D4, y da pauta para que las piezas blancas tengan tiempo para pensar en otra jugada incluso mejor. Las blancas juegan D4, la idea principal, y el alfil, como se los mencionaba, Teichmann lo movió a B6. Jugar en estos instantes D por E5 liberaría la tensión del centro del tablero y no beneficia a las blancas. Es una jugada innecesaria y nada lógica. ¿Por qué? Porque no tiene sentido tapar el camino del alfil para después volverle a dejar el camino libre y aparte en una zona más segura. Jugar un D5 sí provoca que las piezas negras retiren su caballo y rompan otro principio de la apertura, pero tiene el inconveniente que tapa a su alfil que apuntaba al punto F7. En lugar de darle más casillas a su alfil, se las estaría quitando, que otro principio de la apertura es que tus piezas no se entorpezcan entre ellas, y esta jugada la incumpliría. Continúa la partida con A4 por parte de Shiven. ¿Cuál es la amenaza de esta jugada? Simplemente jugar A5 para ganar material, ya que
si las piezas negras juegan algo como alfil G4, vendría A5, y si las piezas negras capturan ese peón con el caballo, vendría torre por A5 y alfil por A5, seguiría dama A4 jaque y son dos piezas por la torre, mientras que si captura con el alfil vendría D5, no importando ya que se tape el camino del alfil de C4 porque estarías ganando pieza. Cuando el caballo se retire, capturarías el alfil con torre por A5. Teichmann se da cuenta de esto y juega A6 para resguardar a su alfil. ¿Por qué A6 y no A5? La jugada 5 no es mala, pero el peón solo es defendido por el caballo de C6. Jugar A6 permite una conexión entre los peones. Cuando varios peones se defienden entre ellos, se le llama cadena de peones. Steven realizó la jugada 5, que amenaza la celada que les acabo de mencionar. Yo creo que quería ver si caía, pero Teichmann ya se había dado cuenta de esto y jugó alfil A7. Continuó la partida con H3 con el fin de evitar una clavada del alfil de C8 en G4, pero también tiene otro objetivo. Observen el alfil de C8. ¿A cuántas casillas puede desarrollarse sin ser capturado? Exacto, solo a una. Los que pensaron que alfil E6 era una opción, no lo es, porque te juegan D5 y pierdes pieza. Regresando al tema, H3 limita el alcance del alfil. Es una pieza que tiene su camino libre pero poca movilidad por el espacio que gozan las blancas. Repito, esto no significa que las blancas ya tengan el juego ganado, simplemente tienen un poco más de espacio y eso es una ventaja. No es muy grande, pero es una ventaja. Caballo F6 por parte de Teichmann, que lucha por las casillas centrales del tablero y a la vez desarrolla una pieza. En esta posición se desarrolló preferiblemente el caballo porque prepara el enroque corto y así se iban cumpliendo los principios de la apertura. Ahora bien, ¿se acuerdan que les mencioné el por qué no debían jugar D por E5 las blancas? Bueno, pues fue lo que jugó Steven. Liberó la presión del centro del tablero y Teichmann recapturó con el caballo. ¿Por qué con el caballo? Vamos a regresar a la posición antes de la recaptura. Si observas el tablero y analizamos con qué pieza capturar, podemos observar que con la dama no es una opción porque nos la capturaría con el caballo de F3. Capturar con el peón es posible, pero si vemos la movilidad del caballo de C6, queda como atrapado, tanto por las piezas blancas como las negras. Pasamos al siguiente análisis, que es el de caballo, y podemos llegar a la conclusión que el caballo en la casilla E5 tendría más movilidad, además que amenaza el alfil de C4 y la captura del caballo de F3. Recuerden que un caballo centralizado es una pieza muy valiosa. Por otro lado, tanto Steinitz como Tarrasch mencionaron que tener un caballo apoyando un enroque corto es una de las mejores defensas para el rey. Contemplando estos comentarios llenos de experiencia y sabiduría de grandes ajedrecistas y que hasta la fecha se siguen llevando a la práctica, el caballo de E5 también amenaza con capturar a uno de los defensores del enroque, o sea el caballo de F3. Por estas mismas razones suena lógico eliminar al caballo de E5 y es lo que hace Steven, juega caballo por E5. Ahora analicemos con qué pieza volver a recapturar. Si capturamos con el peón no amenaza absolutamente nada, pero si capturamos con la dama amenazamos al peón de A5 y el de E4 y a la vez atendemos uno de los principios de la estrategia del ajedrez. No los vayan a confundir con los principios de la apertura. Este principio del que les hablo es el de llevar nuestras piezas hacia donde esté el rey enemigo. Esto hace que la captura con el peón de D6 se vea pasiva. Teichmann, conocedor de estos principios, captura con la dama. Hasta ahorita sí se están dando cuenta cómo Teichmann mantiene un cálculo simple. Está jugando conforme lo que juegan las blancas. Aún no llevan un plan de ataque, solo se guió por principios y nada más. Ahora bien, Steven juega caballo de 2 para proteger el peón de E4. Jugar caballo por E4 podría continuar con caballo por E4, dama por E4 y torre E1 clavando la dama, y esta se perdería. Pero Teichmann espera un momento y ve que tiene 3 piezas que apuntan al enroque enemigo y un caballo que se puede incorporar fácilmente para un ataque. Requiero que pongan su máxima atención aquí, que es donde empieza el cálculo de Teichmann. No es un cálculo difícil de ver porque las líneas de ataque están libres y son directas. Además, no hay ninguna pieza que estorbe para ejercer y gozaba de suficiente tiempo para calcular esta variante, que empezó con alfil por H3. Steven acepta el regalito con G por H3 y Teichmann da jaque en G3. Esta dama no puede ser capturada porque el peón de F2 está clavado por el alfil de A7, por ende el rey se va a H1. Teichmann captura el peón de H3 dando jaque nuevamente y el rey se regresa a G1. Teichmann se da cuenta que hace falta agregar una pieza más al ataque y llevó a su caballo a la casilla G4, preparando un mate en H1.
H2. Shiven se da cuenta de esto y jugó caballo F3 para evitarlo. Una vez más se repite la jugada dama G3 jaque, el rey se va a H1 y finalmente Teichmann juega alfil por F2. En este instante Shiven abandona. La razón es que ese alfil no se debe capturar con la torre de F1, porque si lo hacen le dan mate a Shiven con caballo por F2. De acuerdo con Stockfish, el jugador de piezas blancas todavía no está perdido, pero díganme, ¿quién en su sano juicio jugaría en esta posición desesperada alfil por F7? Que es la continuación que menciona Stockfish. Actualmente sí creo que existan personas que puedan ver estas jugadas, pero contemplando la época en que se disputó esta partida, sinceramente sí es una posición aparentemente perdida. ¿Quién diría que las blancas salen bien libradas en 6 movimientos únicos? Claro, jugando al nivel de Stockfish. El más mínimo error le costaría la partida a las blancas. Por otro lado, no sé si te diste cuenta al final que acorde con Stockfish, el cálculo de Teichmann no fue de lo más preciso, porque aunque es difícil de ver, las blancas aún tenían juego. Con esto quiero dar a entender que la intuición juega un papel muy importante, porque de seguro Teichmann pensó que algo había ahí, y realmente apretó demasiado, mientras que la intuición de Shiven, al ver a su rey descubierto, probablemente hizo que sintiera desesperación, y por eso se rindió. En conclusión, hoy aprendimos que las aperturas no requieren un cálculo súper profundo, por lo general basta con analizar la posición para tener una buena apertura, y también aprendimos que a veces la intuición nos puede hacer creer que tenemos un ataque bueno o que estamos perdidos en una posición, pero no siempre es así. Pero bueno, esto ha sido todo el video del día de hoy, espero que te haya gustado, que te haya entretenido o te haya servido de algo. Si quieres sugerir un tema para un próximo video, escríbelo en la caja de comentarios. Por otro lado, si quieres recibir una notificación cada vez que suba nuevo contenido, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Acepto críticas que sean constructivas y no destructivas, con el fin de mejorar la calidad del contenido. Nos vemos en el siguiente video, chao y hasta la próxima.